Bien, muy buenas noches a todas las personas que puedan ver este video, principalmente personas católicas. Me vi en la obligación de hacer este video, quise subirlo delante, pero por un problema técnico no se pudo, así que lo hago ahora. Producto de una publicación que me apareció en Facebook, en uno de los tantos grupos en los cuales entro para poder dejar el link de la predicación del Evangelio. eh, y que me pareció verdaderamente indignante para todas las personas que sus almas no han sido salvas. Es muy indignante y tiene una naturaleza católica, así que voy a compartir pantalla en este minuto para mostrarles, ilustrarles el pantallazo que saqué, y que vean lo maligno que puede ser un post y la cantidad de almas que puede llevar al infierno. Estoy compartiendo pantalla aquí, como pueden ver, la presentación. Este es el pantallazo que podemos ver ahí, donde una persona eh, dice que faltar a misa los domingos es pecado mortal, y al leer esta nota usted ya no puede decir que no sabía. Qué indignante, qué indignante. Como verdadero salvado y alguien que está desarrollando un celo constante hacia la salvación de las almas, esta publicación es tremendamente herética y satánica, y se debe decir así. Lo siento, amigos católicos que puedan ver este video. De hecho, este video está principalmente dedicado a ustedes, pero esto tiene una naturaleza total y absolutamente diabólica. O sea, aquí no se puede cuestionar en lo absoluto que esto tiene un origen satánico. En ningún caso faltar a misa es un pecado mortal. Primero que todo, hay que comprender el estado en el que se encuentra el ser humano. Desde el primer momento en que el ser humano abandona, digamos, el raciocinio de la infancia y todo lo que eso conlleva, el desarrollo cognitivo de la infancia, y es capaz de comprender la diferencia entre el bien y el mal, y hace el mal, se ejecuta Ezequiel 18:4, que establece que el alma que pecare, esa morirá. Cualquier tipo de pecado, todos los pecados son mortales, así sea eh, una mentira piadosa como, no lo sé, alguna mentira que dicen nuestros padres para no revelarnos los regalos de Navidad, por ejemplo, cuando éramos niños, cuando nos decían que era tal cosa, pero en realidad era otra. Ese pecado es tan mortal como un asesinato, como una violación ante los ojos de Dios. Entonces, ¿qué pasa ahí? El alma muere. Cuando un niño entonces comete un pecado en su transición de niño a preadolescente, adolescente a adulto, eh, adulto mayor, esa transición donde el raciocinio de la infancia deja de existir, se transforma en la condenación que se aplica en Ezequiel 18:4. El alma que pecare, esa morirá. Es muy indignante esto que estoy viendo acá porque eh, podemos efectivamente ver un pecadímetro en todo el sentido de la palabra. El pecadímetro que explicábamos hace un par de videos atrás con mi querido hermano Diego Ramírez de Colombia, que le mando un gran abrazo. Para Dios no existe ningún pecadímetro. O sea, el alma que pecare, esa morirá. Quisiera usar un ejemplo que utilizó mi querido también hermano Ulises, que si reemplazamos el verbo pecar por beber, se podría entender más la connotación del pecadímetro. Si cambiamos el alma que pecare, esa morirá, por el alma que bebiere, esa morirá, basta con que yo me beba un vaso de agua para morir. No dice el alma que bebiere vino, el alma que bebiere vodka, el alma que bebiere ron. En lo absoluto dice que el alma que beba, que haga la acción de beber, pasa lo mismo con el pecado, exactamente lo mismo. El alma que pecare, esa morirá. No dice el alma que no vaya los domingos a misa morirá. No dice el alma que mate, esa morirá. El alma que pecare, incluso un mal pensamiento ya es un pecado, como lo afirmó Cristo, que no es necesario eh, haber fornicado con una mujer para haber cometido adulterio, porque solamente codiciarla acá ya es fornicación, ya es adulterio. Entonces,
el alma que pecare, esa morirá, aplica efectivamente para cualquier tipo de pecado. Lo primero que quisiera decir también, ¿no? Digo, lo segundo, para todas estas personas católicas, que para ser salvo, efectivamente hay que creer en el Evangelio y arrepentirse, conforme a lo que está establecido en Marcos 1:15. Arrepentidos y creed en el Evangelio, nada más. Arrepentidos y creed en el Evangelio. No dice arrepentidos e ir a misa. No dice arrepentidos y arrodillados ante la Virgen María, la intercesora ante Dios. No. El alma que pecare, esa morirá. Perdón, arrepentidos y creed en el Evangelio. Eso dice. Nada más. Esas son las dos demandas de Jesucristo para ser salvo. Ya hemos explicado en muchas ocasiones en lo que consiste el arrepentimiento en este canal, el arrepentimiento demandado por Jesucristo, que corresponde a metanoia. Metanoia es un cambio en la manera de autopercibirse ante Dios. Es decir, cuando uno peca, su espíritu muere, debe reconocer que está espiritualmente muerto. También es condenado, judicialmente condenado y moralmente corrompido, porque desde el momento en que el pecado entra en nuestra carne vamos a pecar siempre y estamos condenados al infierno por pecar. Entonces, estas personas católicas que dicen que solamente por la asistencia a un templo, por arrodillarse ante un cura y no hacerlo, digámoslo así, basado en su lógica, el no hacer eso es un pecado mortal, es porque son exactamente igual a los fariseos que pretendían ser salvos por sus obras. Si ustedes leen Mateo capítulo 9, versículo 13, que después se repite en Mateo capítulo 12, versículo 7, el Señor Jesús establece, misericordia quiero y no sacrificio. Y eso se le cuestionaba, por ejemplo, cuando sus discípulos eh, sacaban espigas en día de reposo o cuando él sanó al hombre de la mano seca en día de reposo. Y establece en Mateo capítulo, esto está en Mateo capítulo 12, versículo 11, cuando dice el ejemplo de si una oveja cae a un hoyo en día de reposo, ¿acaso la persona no la va a ir a sacar? O sea, estamos hablando acá que lo que dice el Señor con misericordia quiero y no sacrificio es que a él no le interesa en lo absoluto cualquier tipo de parafernalia religiosa, que él vino a cambiar todo eso. Los fariseos decían, pero no puedes sanar a alguien en día de reposo, pero no puedes, tus discípulos no pueden cortar espigas y comerlas en día de reposo. Misericordia quiero y no sacrificio, dijo Jesús. Si entendieran eso, lo entenderían todo, pero no lo entendían porque su corazón religioso estaba endurecido. Lo mismo que pasa con los católicos ahora. Perfectamente es ilustración de que un católico a uno le diga ahora, usted no es salvo porque no va a misa, usted no es salvo porque no ha hecho la primera comunión, entre otras cosas. Resulta indignante, es un corazón no arrepentido. Pero demos la base bíblica acá respecto de la naturaleza humana eh, y también para acentuar el error católico. Ezequiel 18:4, ya lo mencioné hace un rato, el alma que pecare, esa morirá. Marcos 1:15, arrepentidos y cree en el Evangelio, eso ya está dicho, ya está explicado. Romanos 3:10 establece, no hay justo ni aun uno. Y esto se robustece aún más con Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo que haga el bien y nunca peque. Eso quiere decir, está tan claro como el agua, que no existe un hombre bueno ante los ojos de Dios por sus obras. En lo absoluto, no hay justo ni aun uno. No hay hombre justo que haga el bien y nunca peque. O sea, aquí el Señor está siendo muy enfático en decir que este tipo de acciones no significan nada, no va a representar una diferencia a la hora de ser justificado ante Dios, porque es una obra, ya que para el Señor no hay hombre justo que haga el bien y nunca peque. No hace la diferencia entre ningún hombre ir a misa. En ninguna parte de la Biblia se especifica que hay que ir a misa. Lo que hace la diferencia entre hombres es esto, los salvos y no salvos, arrepentidos y creer en el Evangelio, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Como los hijos del diablo, que en este caso son los católicos, están
procurando entrar por la puerta estrecha, pero no entran porque creen que asistiendo a misas, que teniendo estas cosas, sacramentos, entran ahí, son hijos del demonio, están condenados al infierno. No han reconocido que no hay hombre justo que haga el bien y nunca peque. No han reconocido la maldad en su corazón. No han reconocido que van a pecar siempre, porque ellos creen que a través de estas acciones pueden entrar. Dependen de sus méritos. No se han arrepentido en polvo y ceniza como lo hizo Job. Job no era salvo. Cuando Job recibió el tratamiento de Dios, cuando Dios usó a Satanás para tratar a Job, y él dijo, me arrepiento en polvo y ceniza, recién ahí fue salvo, pero antes estaba dependiendo de sus méritos. Era un religioso, tal cual como lo son los católicos. Los católicos dependen de sí mismos. Es cosa de que ustedes analicen la orden sacerdotal a la que se suscriben, o sea, hacen un voto de celibato, como si el celibato les diera un plus adicional a la hora de entrar al reino de los cielos. Eso no les da nada, o sea, ellos están condenados al infierno. De por sí, como dice la escritura en el libro de Mateo, dice que las rameras y los publicanos van delante de vosotros al reino de los cielos, delante de los religiosos. No hay ninguna diferencia. ¿Por qué digo esto? Porque la religión endurece el corazón, lo endurece. Es mucho más sencillo que una persona que no es católica o que no se suscribe a ninguna religión, que reconoce el pecado, es más, que se cree tan pecadora que Dios ya no lo va a perdonar. Es más sencillo que esa persona entre al reino de los cielos a un católico, porque los católicos, con este voto de celibato, de los sacramentos, de que el cura es no, el papa, ¿cómo es? Representa a Cristo en la tierra, lo superposicionan moralmente. Y eso hace que efectivamente su corazón se endurezca y no puedan ser salvos. ¿O ustedes creen que van a escuchar a un cura decir, como dijo Pablo, en primera de Timoteo, capítulo 15 si no mal recuerdo, lo voy a buscar inmediatamente. En- Esto está en primera de Timoteo, en un segundo. Efectivamente, en primera de Timoteo, capítulo 1 versículo 15, Pablo establece, yo soy el primero de los pecadores, el primero. El primer pecador soy yo. ¿Ustedes creen que van a escuchar a un sacerdote decir eso? Alguien que desconoce lo que dice Romanos 3:10, no hay justo ni a un uno, ciertamente no hay hombre justo que haga el bien y nunca peque. No, ellos guardan santidad porque no tienen relaciones sexuales, porque dirigen una parroquia, no lo sé. Es precisamente esa contención de su naturaleza humana que funciona como un volcán. Ellos la suprimen esa naturaleza. Finalmente eso termina explotando. ¿Por qué creen que hay tantos casos de pedofilia en el caso de la Iglesia Católica? ¿Por qué creen? Porque ellos no reconocen esa inmoralidad. Entonces, esa contención que hacen, ese poco reconocimiento, hace que la maldad aflore igual. Porque la maldad en nosotros está en nuestros miembros, en nuestra carne, entonces tiene que encontrar un lugar por donde salir. No hay nadie santo, no hay justo ni un uno, no hay hombre justo que haga el bien y nunca peque. Me gustaría también hacer referencia a Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, y en Romanos 5:12, el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Querido amigo católico, amiga católica que está viendo este video, que se suscribe a este tipo de imágenes, cuando usted peca, la paga del pecado es muerte, como dice Romanos 6:23. Por lo tanto, no hay otra forma de canjear ese pecado que usted cometió. No hay otra forma de pagarlo. Usted haga todos los sacramentos que quiera, entre a la orden sacerdotal que usted quiera, pero la paga del pecado es muerte y usted en algún momento pecó y su alma quedó condenada al infierno. El alma que pecare, esa morirá. No dice que hay que ir a misa los domingos, que hay que arrodillarse ante la Virgen María. Es más, 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5 establece que solamente hay un intercesor entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre.
Ya se desmonta la falacia de los santos, la falacia de que un santo intercede. Jesucristo, hombre, intercede por nosotros ante el Padre. Entonces usted peca, como dice acá Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte y la muerte es enviar a su alma al infierno. Usted peca y esa es la forma que tiene que pagar. Así de crudo, no con sacramentos. El otro día veía un podcast en inglés de un cura, quise escucharlo ahí porque para ver la cantidad de sandeces que decía, y perdón lo enérgico, pero es que me parece delirante este tipo de publicaciones, son delirantes. Y ya está bueno, yo he desarrollado un celo importante hacia las almas, lo sigo desarrollando y voy a pelear las veces que sea necesario, no me importa nada. Bueno, como decía, veía este cura que hablaba en inglés, ¿cierto? En un podcast ahí, en YouTube, y decía, para ser salvo hay que cumplir los sacramentos. Tienes que tener todos tus sacramentos, bautismo, primera comunión, catequesis y no sé en qué consiste también el resto de sacramentos. O sea, es verdaderamente indignante, porque la paga del pecado es muerte, no las obras. Las obras no van a pagar nada. Haga su sacrificio si quiere. Misericordia quiero y no sacrificio, dijo Cristo. Lo dijo clarito. El pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Qué quiere decir esto? Que todos hemos quedado, yo en algún momento estuve condenado a la muerte porque mi alma pecó, pero soy salvo porque obedecí las dos demandas del Señor Jesucristo. Me arrepentí y creí en el Evangelio. Pero ustedes no, amigos católicos. Ustedes, ustedes están condenados al infierno. La muerte entró a ustedes cuando se cumplió el momento que pecaron. Eso ocurrió. No aquí que comiendo la hostia se van a salvar. No, en lo absoluto. Y déjenme ser directo y frío con esto. Romanos 3:23. Mire, esto lo robustece aún más. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así como lo leyó, todos pecaron, todos pecaron. Eso está en la naturaleza humana, todos han pecado. Incluso el curita que usted ve todos los domingos dando la misa que entra con el incienso. Incluso el obispo que se superposiciona moralmente al resto, incluso el papa, que se le dice su santidad. Imagínense si ni siquiera saben el concepto de santidad. Santidad significa apartado. Yo soy un santo del Señor porque soy salvo, soy un apartado. Pero la santidad, el catolicismo, ante estas canonizaciones que hace de Santa María, San Alberto Hurtado, qué sé yo, han usurpado y han tergiversado el concepto de santidad con las canonizaciones hacia un terreno de obras. El santo es el que hace obras para ellos, pero no saben que esos santos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios. Déjenme decirles que muchos de esos santos probablemente ahora están en el infierno. Yo soy de Chile, acá hay un santo que se llama San Alberto Hurtado, que fundó el Hogar de Cristo, que es una fundación de filantropía, ¿cierto? En la cual se hacen cargo de personas en condición de calle, indigentes. Eh, y ese hombre probablemente cuando falleció fue al infierno y fue canonizado por los papas. A los papas se les menciona su santidad. ¿Santidad de qué si son hombres que pecaron? Están destituidos de la gloria de Dios. Permítanme traer a colación una cosa ahora. La buena noticia para ustedes, amigos católicos. Hace un par de semanas atrás vi un video del Papa Francisco en el cual se le hizo una pregunta y ahí que yo me llegué a agarrar la cabeza y se comprobó una de las cosas que dice Milei, ¿cierto? Que es el representante del maligno en la tierra. Yo difiero con Milei en ciertas cosas, pero en eso tiene toda la razón. Eh, Le hicieron la pregunta de ¿a qué vino Cristo a la tierra? ¿Cuál fue el propósito por el que Dios envió a Cristo a la tierra? Por el que por el que el verbo se hizo carne. Sabes que no lo sé, dijo. Es un misterio. No está claro a la luz de la Biblia a qué vino Cristo a la tierra. No, no está claro cuál es el propósito de Cristo en la tierra. Dios mío, dije yo. Dios mío. Esa es la figura que siguen ustedes católicos. Esa es la figura. Un hombre que no tiene idea
de lo que hizo Cristo por nosotros, que está acá, en esta imagen. Esto es el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. A eso vino Cristo, a ponerse en esa cruz, a cargar con mis pecados, los pecados de ustedes, para dejarnos inimputables. Él fue hecho fornicario, él fue hecho asesino, él fue hecho ladrón, por nosotros. Él cargó esa condena, ahí debería haber estado mi alma. Pero Dios, al darse cuenta de la corrupción del hombre, tuvo que realizar el sacrificio perfecto. El sacrificio perfecto es Cristo, quien con su sacrificio nos dio vida eterna, cargó con todos nuestros pecados en la cruz y nos reemplazó. Así de simple, es una sustitución. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo mañana mato, que si yo mañana fornico, Cristo ya cargó con todos esos pecados y no me condena a eso. En ningún caso, esto es un llamado a pecar. Que no se malentienda porque sé que van a haber opositores católicos que me van a comentar y ciertos canales por ahí que sé quiénes son. No es un llamado a pecar, es un llamado a la comprensión de la corrupción humana y a la maravilla que hizo Cristo en esa cruz. Todos los pecados que se cometen en la tierra ya fueron cargados por Cristo, los que usted cometió y va a cometer. Eso vino a ser Cristo, Papa Francisco, usted que no lo sabe, católicos que no lo saben. A eso vino Cristo, a morir por nuestros pecados, a dejarnos libres, a que nunca más seamos condenados por pecar, a que nunca más al Señor, a que nunca más por pecar vayamos al infierno. O sea, es tan sencillo como eso, pero ahí está nuevamente. Cuando los católicos establecen esto, faltar a misa los domingos es pecado mortal, y al leer esta nota usted ya no puede decir que no sabía, están dejando a Cristo de mentiroso, porque lo están haciendo depender a usted de sus obras, amigo católico, amiga católica, de sus obras. Sus obras no representan nada. Sus obras para Cristo son como trapo de inmundicia. O sea, usted le va a ofrecer eso a Dios, trapo de inmundicia. Isaías 64:6, nuestras justicias son como trapo de inmundicia. ¿Eso le va a ofrecer? Cuando usted le dice, entrégale su vida a Cristo, entrégale tu vida a Dios, le ofrece trapo de inmundicia a Dios. Pero yo declaro aquí, en el presente video, Cristo es mi Salvador. A todas las personas que vean este video, que lo voy a difundir por todas las redes sociales que sea posible, yo lo declaro. Soy un pecador perverso, que todos los días tiene pecados perversos, pensamientos perversos. Eso soy. Y Cristo me salvó. Este canal se llama Cristo te salvó para que se comunique aquello. Cristo es mi Salvador y yo lo confieso. Él es mi Señor, Jesucristo, y Él me cargó con todos mis pecados. Él cargó con todos mis pecados en la cruz. No debo hacer nada más que depositar fe en esa obra salvadora. Nuevamente pido disculpas por la vehemencia, pero es que es necesario tomarle el peso a las almas. Hay gente que se ha ido al infierno creyendo esto. Eso ya no puede ser. Al menos por mi causa, por mi omisión, no va a ser. No va a ser. Para ir terminando este video, ustedes se preguntarán, católicos, entonces, ¿qué nos condena si no tiene que ver con los sacramentos, no tiene que ver con adorar a la Virgen, a San Pablo, a qué sé yo? Acá está, Juan 8:23. Jesús aclaró, ustedes pertenecen a este mundo de abajo, yo pertenezco al de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no. Por eso les he dicho que morirán en vuestros pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. En esencia, lo que Cristo dijo acá, ok, yo ya les pagué sus pecados, y tienen que creerme eso. De lo contrario, los pagan ustedes. Está escrito, está clarísimo. Si usted efectivamente no cree que Cristo le cargó sus pecados, los paga usted. Y no hay más, no hay otra ciencia al respecto. Y esto se debe decir. Católicos, no dependan de esos sacramentos porque no los salvan. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Cristo murió por sus pecados. No importa que no vayan a misa. No importa que no haya hecho la primera comunión. Qué sé yo. Usted pecó en algún momento de su vida. Y eso ya lo hace, le hace necesario ser salvo. Y una vez que usted es salvo, esa salvación es eterna, no la debe mantener. Una vez que usted es sellado con el Espíritu Santo, no hay que hacer nada más. O sea, por supuesto que hay que hacer obras porque uno se convierte en salvado,
pero la salvación no se pierde. O sea, si usted cree de todo corazón en el Evangelio, deposita fe en aquello y se ha arrepentido además, es sellado con el Espíritu Santo. Así usted mate mañana, esa salvación no la pierde. Lo que sí va a tener es disciplina de Dios, porque usted pasa a ser un hijo de Dios, pero nada más. La disciplina de Dios, por supuesto, nadie la quiere tener. Qué espantosa sería, ¿cierto? No le estoy restando la importancia a la disciplina de Dios, en lo absoluto. Pero libérense de este engaño satánico. Todo pecado es mortal, todo pecado es mortal. No solamente es que faltar a misa los domingos ni siquiera es un pecado. O sea, ¿de qué estamos hablando? Todo pecado es mortal, hasta las mentiras piadosas. Las mentiras piadosas, que pueden ser perfectamente, ¿cómo decirlo?, sujetas a omisión por parte del mundo religioso. No hay pecadímetro. Esa mentira piadosa es tan grave como un asesinato. Ante los ojos de Dios, amigo católico, usted es igual que un asesino. Si miente piadosamente, usted es igual que un asesino. Se lo digo ahora, arrepiéntanse y crean el Evangelio. Eso es lo más importante ahora. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Huyan de esos templos diabólicos. Huyan. Aún están a tiempo. A todos mis hermanos en la fe, verdaderos hermanos en la fe, que puedan ver este video, les mando un abrazo y que el Señor los bendiga.